Hola, fandom. Si estás aquí, es porque sabes que esto no fue una semana normal. Entre eventos, nada fue solo trabajo, y el fandom, como siempre, lo vio todo. En este video vamos a unir todos esos momentos. El detrás de cámaras, los eventos, las coincidencias, las palabras que se dijeron, y las que se quedaron flotando en el aire. No es solo un resumen, es una lectura fandom, hecha con cariño, respeto y mucha atención al detalle. Así que acomódate, activa el modo FBI. Y vamos a revivir juntos todo lo que pasó. Porque cuando se trata de Frin Becky, cada gesto cuenta. Empezamos este resumen desde el evento más reciente, porque nuestra conejita decidió iniciar el año volando alto, literalmente. Frin arrancó el 2026 viajando directo a Tianjin, China, para su primer fansign, demostrando que el encanto de Sarocha Chankima no conoce fronteras. Desde que entró al recinto, saludando a todos con esa carita que grita cute en todos los idiomas, quedó claro que el dominio mundial no ocurre solo porque ella no quiere. Cada gesto, cada pose, cada interacción, derretía corazones como gelatina. De verdad, Sarocha, basta, nos vas a dar diabetes, pero de la buena. Los fans, como siempre, no se quedaron atrás. Una frase quedó para la historia. Los dinosaurios se extinguieron porque tenían las manos muy cortas y no podían aplaudir tu belleza. Y Frin activó su modo reina de los memes, tierna, divertida, auténtica. Hasta bailando es adorable. Después del evento, las fotos que subió a Instagram confirmaron lo que ya sabemos. Ella no se cree lo famosa que es, solo quiere sacarte una sonrisa. Eso la hace aún más especial. Durante el fansign, Frin dejó mensajes que hicieron llorar a más de una fan. Que todos tus sueños se hagan realidad. Que la suerte esté de tu lado. Claramente, palabras escritas por la favorita de Dios. Los atuendos de invierno fueron la excusa perfecta para verla convertirse en la mujer más tierna del planeta, disfrutando incluso de la nieve al salir del evento. Sí, nevaba. Y sí, Frin parecía una niña feliz. Aunque también la vimos temblar de frío. Frin, solo tenías que llamarme, yo podía ser tu 911 del invierno. El único problema, miles de kilómetros de distancia, y una tal Becky Armstrong. Hubo un momento muy gracioso. Frin subió al escenario con un sticker colgando de la chaqueta. ¿Su reacción? Reírse. Nada de estrés, nada de drama. Su equipo corrió a arreglarlo, pero ella siguió sonriendo. Eso dice todo de su personalidad, nada le quita su buen mood. Y entonces llegó la mini charla, uno de los momentos más especiales del evento. Entre bromas, juegos de palabras y risas, Frin sorprendió a todos hablando chino y haciendo chistes, jugando con palabras como Hun Sen y Fancy. El público quedó impactado. ¡Qué bien hablas chino! ¡Qué talento! También hablaron de su nombre real, que todos repitieron como un coro. Frin Sarocha. Luego llegó un momento más profundo. Le recordaron que este año cumple 10 años en la industria, desde que participó en Miss Teen Thailand en 2016, siendo apenas una adolescente. Frin se quedó pensativa, y luego agradecida. Pase lo que pase, espero que sigamos juntos. Me digo a mí misma, lo hiciste muy bien. Habló de sus planes para el futuro. Fanmeetings en varios países, nuevas series, películas, proyectos aún secretos y hasta negocios por nacer. Un año ocupado, sí, pero prometió cuidar su salud.
Cuando le preguntaron si sentía el amor de los fans, su respuesta fue simple y honesta. Casi todo el tiempo. Cuando nos vemos, cuando nos escriben, cuando nos saludamos, siempre lo siento. El cierre fue cálido, lleno de gratitud. Y la MC lo resumió mejor que nadie. Frin está aquí. Incluso el staff quedó conmovido al recordar su trayectoria. De estudiante de secundaria, a embajadora de Valentino rumbo a la Met Gala. Todos aplaudieron. Todos celebraron. Y como si fuera una señal, nevó. Dicen que la primera nevada trae buena suerte. Así que este año venga con fortuna, salud y sueños cumplidos para Frin y para todos nosotros. Ojalá este 2026 nos regale momentos así de especiales. Y quién sabe, quizás algún día la TAM también tenga su propio fanzine. Si tú también quieres que eso pase, comparte este video, dale like y ayúdame a que más personas conozcan lo increíble, humana y luminosa que es nuestra conejita Frin. Nuestra Becky empezó el año con un live cálido, cercano y sin desperdicio, de esos que se sienten como manta y café caliente en pleno invierno. Entre sonrisas suaves y reflexiones profundas, dejó frases que se quedaron grabadas. Cuando le preguntaron qué esperaba con más ganas este año, respondió sin filtros. Espero con ganas los proyectos, los viajes, mi música, y sobrevivir otro año. Y luego lo dijo con una honestidad que desarma. Cuando vi la cuenta regresiva y los fuegos artificiales, solo pensé, bien hecho por haber sobrevivido este año. ¿Es feliz? Becky respondió que sí. Y se le notaba. Habló de libros y recomendó uno que dice mucho de su momento personal. Cuando las cosas no salen como quieres. Sencillo, directo, real. Muy Becky. También agradeció los regalos. Recibí muchísimos regalos adorables. Me senté a leer cada tarjeta. Gracias. Cuando un fan le dijo que quería aprender tailandés, Becky dio una respuesta preciosa. Encuentra algo que te interese. Yo aprendí idiomas porque quería comunicarme con la gente. Me tomó unos 5 años, y aún sigo aprendiendo. Sobre sus planes en Los Ángeles, dejó caer pistas sin decir demasiado. Evento de Coco Crush, cenas, muchas reuniones, proyectos que aún no puede contar. Sí, Becky estaba sonriendo demasiado para no estar cocinando algo grande. Confirmó que ve otras series GL y dejó un mensaje importante. Todas somos amigas dentro de esta industria. Cuando le mencionaron que estaba en el top 7 de los rostros más bellos del mundo, su reacción fue la más Becky posible. No lo creo, no lo creo. Su propósito de año nuevo. Mantenerse saludable, seguir sonriendo y tener menos estrés. También habló con sinceridad sobre lo que viene. Largos rodajes, sesiones de fotos confidenciales, jornadas exigentes, y jet lag brutal después de LA. Pero prometió algo. Pase lo que pase, seguiré actualizándoles. Disfrutemos este viaje juntas. Confirmó que 4 Elements retomará grabaciones este mes, probablemente tras su regreso de Los Ángeles. Y cuando le preguntaron por un nuevo proyecto, Becky fingió no saber de qué hablaban, con esa sonrisita sospechosa que ya conocemos. I'll take my pride, stand here for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life, just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. Well. Y entonces, la bomba. Becky Armstrong es la nueva Nano en Here From Nowhere. El reinicio, estreno 7 de marzo de 2026. Días después de Live, se confirma lo que parecía impensable. Becky Armstrong fue elegida para interpretar a Nano en la nueva etapa de Girl From Nowhere. La salida de Kitty Chicha no fue casual. Salud, desgaste emocional, nuevos rumbos profesionales y una decisión creativa clara de reiniciar la franquicia tras 5 años. El concepto es claro, Nano es un ente inmortal. Puede cambiar de forma,
puede renacer. Y ahí entra Becky. No fue una elección al azar. Pasó por audiciones rigurosas, demostró que podía capturar la risa icónica, la mirada cínica, pero aportando algo nuevo. Una energía más seductora, peligrosa y contemporánea. Internet explotó. Netflix, revistas internacionales y medios prestigiosos no dejan de mostrar el rostro de Becky como la nueva Nano. Sí, hubo hate. Sí, hubo resistencia de quienes se encariñaron con Kitty. Pero quienes conocemos a Becky sabemos algo, este es un papel enorme, oscuro, exigente, y ella no le tuvo miedo. Nano no es buena ni mala. Es karma. Es tentación. Es consecuencia. Y Becky Armstrong se atrevió a tomarlo. Como si fuera poco, Becky apareció en la lista DAS 100 Asia de la edición impresa de DAS Corea, enero de 2026, destacándola como una de las creativas que definen la cultura juvenil asiática actual. Actriz, música, modelo. Embajadora de Chanel y L'Oréal Paris. Fundadora de Becky Entertainment. Un reconocimiento más. Becky empezó el año sobreviviendo y lo continúa reinventándose, creciendo y desafiando todo lo que se esperaba de ella. Este no es solo un nuevo proyecto. Es una nueva etapa. Y apenas está comenzando. Estar invitada a un evento de Chanel Coco Crush en el Chateau Marmont no es simplemente asistir a una fiesta. Es uno de los símbolos de estatus más altos dentro de la moda y el entretenimiento internacional. Es entrar a un círculo extremadamente cerrado. Primero, significa pertenecer al círculo de la casa. Chanel no vende entradas ni permite acceso al público. La lista de invitados es cuidadosamente curada y aprobada directamente desde París. Solo incluyen a personas que representan los valores de la marca: elegancia, modernidad, relevancia cultural y una carrera sólida. Ser invitada confirma que Chanel no solo te viste, confía en tu imagen. En estos eventos se comparte mesa con actores premiados, directores influyentes, artistas globales y figuras clave de la industria. Es networking real, donde nacen campañas, colaboraciones y futuros proyectos. No es casualidad que Chanel prefiera cenas íntimas. Suelen ser menos de 100 personas viviendo una experiencia casi privada. Los invitados de honor reciben looks completos de la casa, piezas de alta joyería Coco Crush valuadas en cifras altísimas, en el caso de Becky, más de $100,000 americanos en joyería y relojería. Transporte de lujo, seguridad discreta y regalos exclusivos que no están a la venta. Cada detalle está pensado para reforzar el vínculo entre la marca y su embajadora. Y por último, la relevancia cultural. En la era digital, aparecer en un evento así confirma que eres el momento. Chanel no apuesta por tendencias pasajeras, apuesta por figuras que están marcando el presente y el futuro. Becky Armstrong asistió al evento ya consolidada como embajadora oficial de Chanel. Compartió espacio con figuras globales como Jennie de Blackpink y Gracie Abrams, una señal clara del nivel en el que se mueve actualmente. Lució un look minimalista y elegante, completamente alineado con su estética, destacando por su presencia natural y segura. Estuvo presente durante toda la velada, desde el cóctel inicial, la cena íntima, hasta el cierre musical, interactuando con invitados y participando en las sesiones fotográficas oficiales. Su estancia en Los Ángeles no fue solo para una noche. Pasó casi una semana en la ciudad con una agenda cargada, preparativos, pruebas de vestuario, reuniones y compromisos vinculados a la marca. Becky llegó a California acompañada por su hermano Richie, su cómplice de viaje, y con el apoyo constante de su padre, cumpliendo esa promesa silenciosa de estar presente en cada logro importante. Desde su llegada al aeropuerto, sus ángeles le esperaban con pancartas, regalos y sorpresas. Durante el evento, incluso en la calle,
Se escuchaban coros coreando su nombre, llamando la atención de todos los presentes. Al salir del evento, los fans seguían allí. Becky quiso detenerse, saludar y firmar autógrafos, pero la organización se lo impidió por protocolos de seguridad. Back up. You guys. It is. Okay, guys, back up. No, we can't do this, guys. I'm sorry, we cannot do this. Se disculpó y se le notó genuinamente triste. Ese gesto, pequeño pero sincero, dice mucho de quién es. Uno de los momentos más virales fue verla perseguir un camión con su propio rostro, una sorpresa organizada por fans en Los Ángeles. Becky se topó con su imagen recorriendo la ciudad, y reaccionó como siempre, sorprendida, divertida y humilde. Becky brilló como una de las embajadoras más comentadas de la noche. Pero más allá del lujo, las joyas o el estatus, lo que más impacta sigue siendo lo mismo: su humildad, su cercanía y su capacidad de transmitir luz. Sus publicaciones fueron de las más comentadas del evento. Y una vez más, dejó claro que no solo pertenece a la familia Chanel. Es una de sus figuras más prometedoras y queridas. Orgullo absoluto. Coincidencialmente, o quizá no tanto, el mismo día en que Becky estaba en Los Ángeles, Frin publicó una serie de imágenes con una vibra completamente distinta, nostálgica, silenciosa, íntima. No fue una publicación ruidosa. No fue directa. Fue Frin siendo Frin. La canción que compartió en su story no parecía elegida al azar. Paragraphs habla de esperar, de guardar flores, de ese miedo silencioso a que la persona que amas se vaya, incluso cuando sabes que no es un adiós real. Habla de escribir párrafos buscando las palabras correctas, de no querer molestar, pero necesitar liberar el peso del pecho. De amar con calma y con fe. Las imágenes acompañaban ese mismo sentimiento. Crear algo delicado mientras se procesa la distancia. No tristeza, no drama, añoranza tranquila. Amor que confía, pero que siente. Y todo cobra más sentido justo el día en que Becky tiene que viajar. Frin no suele decir las cosas en voz alta. Ella habla en símbolos. Y esta vez lo hizo con música, imágenes y silencio. Entre esas imágenes, Frin mostró un libro. Podría haber sido cualquier página. Pero no. Eligió una donde aparece la palabra Inglaterra. El libro es la traducción al tailandés de 4000 Weeks, Time Management for Mortals, escrito por Oliver Burkeman, autor británico, del Reino Unido. Un libro que reflexiona sobre algo muy concreto. Que nuestra vida cabe, más o menos, en 4000 semanas. Que el tiempo es limitado. Que no se puede controlar todo. Que la ausencia, la espera y la distancia también forman parte de vivir. Que elegir a quién y a qué dedicarle el tiempo es un acto de amor. No es una lectura random para una mañana cualquiera. Y tampoco era necesario mostrar la mano para decir estoy leyendo. Ese encuadre se elige. En la imagen también aparece un anillo. No idéntico, pero muy similar en estilo, discreto, elegante, con ese aire de joya que parece tener más valor emocional que estético. Los anillos de pareja no tienen que ser iguales para significar lo mismo. Muchas veces no lo son. Lo importante no es la coincidencia exacta, sino el significado compartido. Y luego, la rosa roja. Justamente la flor favorita de Becky. Cuando la otra mitad está lejos, se habla en símbolos. No para el público. No para el ruido. Sino para esa persona que sabe leer entre líneas. Un libro sobre el tiempo. Una mañana silenciosa. Una rosa roja. Un anillo discreto. No grita mírame. Susurra, estoy aquí, pensándote. De Lulu, pero con conciencia. Frin sabe perfectamente cómo funciona el fandom. Sabe que se observan gestos, tiempos, elecciones. Y aún así, elige mostrar ciertas cosas en ciertos momentos. Eso no significa que todo sea una confirmación. Pero tampoco es ingenuo ni aleatorio. La frase justa sería esta. No todo es coincidencia,
pero tampoco todo necesita explicación. A veces solo es. Hoy me siento así. Esto me acompaña. Esto me representa. Y quien tenga que entender, entenderá. Más allá de etiquetas o teorías, lo que muchas personas perciben es algo genuino, cuidado, complicidad y una forma muy particular de acompañarse incluso en la distancia. Porque el amor verdadero no necesita pruebas idénticas ni coincidencias perfectas. Solo presencia, intención y corazón. Y ahora pasamos a un evento que dejó sonrisas, despertó alegría y encendió la expectativa de que algo grande está por venir. El Gran Omelin de 4 elementos no fue un evento cualquiera. Fue la presentación oficial de uno de los proyectos GL más ambiciosos de Tailandia. Una megaserie producida por Nord Producciones que reúne a 4 parejas icónicas para contar historias de amor unidas por los elementos: aire, agua, fuego y tierra. Las protagonistas, las primas de la familia Wottingwanit, finalmente se reunieron en un mismo escenario, aunque con una ausencia muy notoria. Becky Armstrong no pudo asistir en persona y apareció únicamente por videollamada. Pero aquí viene lo interesante, aún sin estar físicamente, Becky fue una de las grandes protagonistas de la noche. ¿La extrañas? ¿Te sientes sola? Tu Phaen es, ajá. Phaen significa pareja novia en tailandés, y el ajá lo dijo todo. Frin, entre risas nerviosas y gestos graciosos, se convirtió rápidamente en la reina del meme del evento. Cada reacción suya provocaba carcajadas, y el público no tardó en notar algo. Se le veía divertida, pero también claramente afectada por la ausencia de Becky. Y entonces llegó el momento más surrealista de la noche. La producción presentó un stand-up tamaño real de Becky. Sí. Un Becky de cartón. Lejos de sentirse extraño, el momento se volvió icónico. Entrevistas al stand-up, fotos, abrazos, incluso la CEO de la productora se tomó fotos con él. Todo el mundo entró en la broma, y Frin, entre risas, soltó una frase que quedó para la historia. Es la primera vez que hablo con Becky a través de un stand-up. El conductor incluso imitó la voz de Becky para preguntarle si extrañaba a Frin, diciendo que se sentía como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que se vieron. La reacción de Frin fue un simple pero poderoso, ¿ja? ¿What? Caos absoluto. Del bueno. Otro punto alto del evento fue la inesperada complicidad entre Frin y Charlotte. Las dos no paraban de bromear, molestarse y jugar juntas, al punto de que algunas miradas celosas aparecieron por ahí. Sí, te vimos, Enfa. Fueron cómplices, naturales y divertidísimas, robándose gran parte del show. Cuando Frin habló de su... También habló de las escenas de acción, de escapar con la princesa, y de lo mucho que Becky disfrutó grabar escenas fuera de su zona de confort. Cuando le preguntaron a Frin, ¿quién es tu pareja en DR? Ella respondió sin pensarlo. Becky. Y luego, casi por reflejo, dijo. Becky Korn. Deteniéndose a tiempo. En tailandés, Korn se usa para expresar pertenencia, mía, por lo que ese pequeño lapsus no pasó desapercibido para nadie. Incluso mencionó que ahora muchas conversaciones deben hacerse por videollamadas, lo que hizo que el público reaccionara de inmediato. Y cuando Becky finalmente apareció en pantalla, con su voz dulce y tranquila desde Los Ángeles, todo cambió. Hi, Frin, how are you? Frin se derritió. Su lenguaje corporal lo dijo todo. Por un momento, no había escenario, no había público, no había cámaras. Solo ellas dos. El evento continuó con juegos, presentaciones musicales y actuaciones increíbles. Pero hubo un momento que se quedó grabado en la memoria de todos, la canción de Frin y Becky. Aún con Becky presente solo a través de la pantalla y Frin sobre el escenario, la complicidad firme. La canción transmitía ese mensaje claro de elegir a alguien cada día, sin dudas y sin miedo a lo que puedan decir los demás. Fue un guiño evidente a su conexión, un momento íntimo compartido a distancia, donde la pantalla y el escenario se unieron a través de miradas, sonrisas y una letra que hablaba por sí sola. Sin exagerar,
fue uno de los instantes más especiales del evento, de esos que se sienten genuinos y dejan al público con el corazón lleno. Al final, quedó claro algo que el fandom no tardó en repetir. Freen fue el alma del evento. Y Becky, sin estar presente, se robó el show. Vogue nos regaló un video muy especial en su canal de YouTube, Un día con Becky, donde la vemos lejos del escenario y más cerca de su mundo interior. Desde el inicio, Becky nos invita a acompañarla con una naturalidad encantadora. Nos cuenta que normalmente empieza el día con una taza de matcha, marcando el tono tranquilo y honesto de todo el recorrido. Con una sonrisa cálida, saluda al público y nos abre la puerta a su rutina diaria. Confiesa que está nerviosa y emocionada, porque es la primera vez que hace un programa de este tipo, y quiere llevarnos con ella en cada momento. Habla sin filtro sobre su presente, el equilibrio entre estudios, trabajo y una carga laboral que ha sido especialmente intensa. Incluso revela que ha decidido tomarse una breve pausa de los estudios para reorganizarse y volver con más enfoque. Becky comparte cómo su vida cambió rápidamente. Hoy no solo es artista, también es CEO de su propia compañía, asumiendo responsabilidades de planificación y liderazgo que llegaron casi de golpe. Aún así, mantiene claro su objetivo: disfrutar el proceso, crecer en todas las áreas y no perderse a sí misma en el camino. Al mirar hacia el futuro, menciona sus metas para 2026, más proyectos en moda, nuevos espacios creativos, música en proceso, incluida la idea de lanzar un álbum o piezas más cortas. Y múltiples trabajos de actuación con personajes diversos. Todo con una actitud abierta, curiosa y agradecida. En un tono más personal, recuerda cómo comenzó a actuar desde los 17 años, aprendiendo poco a poco y acumulando experiencias que la ayudaron a crecer. Habla con cariño de Gap de Series, proyecto que protagonizó junto a Freen, y reconoce cómo esa historia se convirtió en una zona de confort para muchas personas. Incluso cuando al inicio no sabían exactamente a dónde los llevaría. La moda ocupa un lugar especial en su vida. Desde pequeña le gustaba experimentar con la ropa, y hoy eso la ha llevado a caminar en pasarelas, asistir a Fashion Week y colaborar con grandes marcas. Becky expresa el orgullo que siente al formar parte de una familia creativa que crece junto a ella, cumpliendo sueños que antes parecían lejanos. Uno de los momentos más entrañables del video es cuando habla de su amor por el mar y los tiburones. Confiesa que de niña soñaba con ser bióloga marina, que podía pasar horas viendo documentales y que nadar cerca de tiburones sigue siendo uno de sus grandes sueños. Aunque admite que nunca fue fan de la ciencia en la escuela, su fascinación por estos animales siempre estuvo ahí, intacta. Becky también reflexiona sobre su infancia, los múltiples cambios de escuela, la sensación de haber crecido más rápido que otros por entrar temprano a la industria del entretenimiento y cómo eso la obligó a aprender a adaptarse, resolver problemas y madurar emocionalmente antes de tiempo. Reconoce que no siempre fue fácil expresar lo que sentía, pero que todo eso se transformó en una habilidad valiosa. El video cierra dejando una sensación muy clara: Becky es una artista en constante evolución, consciente de sus sueños, de sus límites y de su crecimiento. Este día con Becky no solo muestra su rutina, sino también su corazón, sus dudas, sus ilusiones y la serenidad con la que enfrenta una vida que cambió rápido, pero que ella decide vivir con intención. Nuestra Free nos regaló un pequeño pero valiosísimo video behind the scenes del evento de fin de año, donde vemos esa personalidad chispeante y dinámica que tanto nos encanta, y esa complicidad con Becky que nos derrite. Hoy tenemos que maquillarnos, esperar para trabajar, todavía, fin de año. No me gusta lo nuevo. Jay, lo hago por diversión. No por pasión, solo diversión. Mamá, Mati llegó. Mati, No se escucha bien. Hola, hola, nada, solo eco. ya está linda, mamá. Come esto rápido. Merry Christmas and a Happy New Year. Al dar la vuelta les dijimos, Happy New Year.
Happy New Year อ๋อ ความรัก Así es el amor de Los Ángeles. Nos vemos. Y como siempre, el FBI del fandom volvió a demostrar por qué es insuperable. 2 sesiones de fotos publicadas en fechas distintas, en el mismo lugar y promocionando la misma marca, las piezas encajaron solas. Nada se les escapa. En paralelo, Becky nos dio otra gran noticia. Su empresa Becky Entertainer tendrá sitio web oficial, y lo poco que nos mostró fue un verdadero wow. Se viene con todo, con visión clara, estructura propia y un futuro que apunta alto. Becky no solo crece como artista, también como empresaria, y eso se siente. Pero sin duda, el momento más potente para cerrar el año fue el evento de Central World, donde Frin y Becky decidieron recibir el año nuevo juntas. Y lo que nos regalaron esa noche fue, literalmente, de ensueño. El opening fue la canción A Thousand Years, y quienes estamos en el fandom desde el inicio sabemos lo que esa canción significa. Desde 2021, cuando se conocieron, ha sido un himno silencioso para Frin y Becky. Becky incluso dijo una vez que cantaría esa canción al amor de su vida en una playa, y lo dijo frente a Frin en una entrevista de San Valentín. Aunque siempre fue especial para las fans, nunca la habían interpretado juntas, hasta el cierre de 2025. Verlas allí, bajo el concepto Un tributo al amor, interpretándola de forma tan íntima, confirmó lo que muchas sentimos. Esa canción representa un amor que trasciende el tiempo, lleno de valentía y significado. No fue solo una actuación, fue un mensaje. Lo bailaron como una pareja profundamente enamorada. Los ojos de Frin recorriendo a Becky con amor, sosteniéndola en sus brazos, abrazándola con ternura, acariciando su mano. Y Becky, sonriendo, con esa mirada de complicidad y seguridad absoluta. Nos regalaron uno de los momentos más tiernos e inolvidables del fandom. Y entonces llegó la segunda canción, el sello final, con una letra que parecía escrita para ellas. Tú giras a mi alrededor, yo giro alrededor de ti. Cuando tú y yo nos cruzamos, la vida cambia. Nada permanece igual. 2 estrellas que se atraen, giran juntas, pero siguen brillando por sí mismas. Distintas, únicas, con su propio camino, pero conectadas. Exactamente como Frin y Becky. Todo irradiaba amor y complicidad, y la imagen se completó con sus vestuarios blancos, tan puros que parecían novias en una boda. No fue casualidad. Incluso durante el cambio de vestuario, hubo un recordatorio claro de que ellas no olvidan sus palabras ni sus promesas. El lirio blanco estuvo presente, y con él, el mensaje. El lirio no es solo una flor. En la cultura japonesa, el lirio, o su nombre en japonés, Yuri, representa el amor entre mujeres. Su origen se remonta a los años 70, cuando se utilizó para nombrar a las mujeres que amaban a otras mujeres, asociándolo con la pureza, la belleza y la delicadeza femenina. Que Frin y Becky lo incorporen con tanto orgullo no es casualidad. Ellas saben lo que representan y no lo esconden. El impacto fue tal que incluso los entrevistadores bromearon. ¿Qué fue ese show? ¿Ya se van a casar o qué? Fue un baile, con vibra de danza clásica. Sin negarlo. Sin sorpresa. Y para cerrar el círculo, Central World publicó una foto de ellas con el caption. Una boda a lo grande. Y así cerraron el año. Este evento no fue solo una presentación, fue una declaración. De amor, de crecimiento, de identidad y de valentía. Frin y Becky no solo brillan por separado, juntas crean algo que trasciende escenarios, etiquetas y tiempo. Y como fandom, no podemos sentir otra cosa que orgullo. Y después de ver todo junto, una cosa queda clara. Nada de esto fue casual. Cada canción, cada gesto, cada símbolo y cada silencio construyó algo más grande que un simple evento. Frin y Becky cerraron este periodo recordándonos por qué este vínculo significa tanto para tantas personas. No solo por lo que muestran, sino por lo que transmiten. Si llegaste hasta aquí, gracias por mirar con el mismo amor y la misma atención que el fandom pone en cada detalle.
Déjame en los comentarios qué momento te hizo sonreír, suspirar o quedarte en silencio. Porque aquí no solo miramos, sentimos. Gracias por estar, por apoyar y por seguir caminando junto a Frimbekti. Nos vemos en el próximo resumen. เดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงเมดเล่รวมกับอาร์ติสต์ท่านอื่นๆนะคะแล้วเราก็จะรอเขาดาวน์แฮปปี้นิวเยียร์กันค่ะแล้วเป็นเมดเล่เพลงอะไรคะลาลาลาลาลาลาลาอย่าน้องมันดึกแล้วน้องไม่ทัน เพลงเมดเล่เป็นเพลงอะไรคะ เวโกเวลาป๊อปอัพเวโก ไม่ได้ร้องเพลงนี้ด้วยซ้ำ Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.